Muy buenos días. Que hoy sea el día en que sienta que Dios le habla a través de este devocional. Tal vez hoy usted esté buscando una respuesta a lo que nunca le ha preguntado, pero es necesario que conozcamos que existe, como lo decía el día que hablábamos del devocional, de la ley de credibilidad. Es que el líder debe buscar primero la voz de Dios que la de otras personas. Por eso siento que el Espíritu Santo guió para que les compartiera los dos tipos de voces que hay y que como creyentes debemos aprender a escucharlas. Ayer hablaba de la del Espíritu Santo y hoy la más importante, la voz de Dios. Le saluda a Jenny con una palabra para el Espíritu hoy 9 de mayo. El devocional nos habla de cuál es la clave para escuchar la voz de Dios. La palabra que nos respalda está en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación en Jesucristo. Esta palabra nos enseña que al igual que un pastor cuida a sus ovejas, Jesús cuida a su pueblo del daño eterno. Aunque es de esperarse que un creyente sufra en la tierra, Satanás no puede dañar sus almas ni quitarles la vida eterna con Dios. Existen muchas razones para sentir temor, porque aquí en la tierra estamos teniendo alrededor nuestro, reconociendo que ese es el territorio del diablo. Pero en primera de Pedro 5:8 recordemos, la palabra nos da la advertencia de estar atentos, de cuidarnos del gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. La misma palabra nos guía. Pero si usted decide seguir a Jesús, Él le dará seguridad eterna. Él ya venció al que está al lado suyo, rodeándolo, buscándole la caída. Entonces, encontramos otra palabra que también nos respalda y que es la de Juan 1:12. Los que pertenecen a Jesucristo tienen el Espíritu Santo que mora en ellos y Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Entonces, escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que crecemos a medida que maduramos en la fe. Tal vez escuchar de la voz de Dios no puede confundirse con las afirmaciones de una nueva revelación de Dios, sino que se refiere a la comunión con Dios a medida que nos relacionamos con Él a través de Cristo. También hay que reconocer que a veces las personas afirman haber escuchado la voz de Dios diciéndoles que hagan algo cuando tal vez fue la voz de su propia mente hablando. Cuando tenemos deseos de que algo suceda y nos ponemos a pensar en que debería ser así, en que me gustaría que fuera de tal manera, y ahí estamos escuchándonos a nosotros mismos, porque recuerden algo, Jesús suple nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesitamos. Entonces seguramente no necesitamos malgastar el dinero en cosas que no corresponden y solo el deseo nos va a llevar a eso. Entonces la forma principal en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra escrita. La Biblia es el primer lugar donde debemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la Biblia
somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo se comunica, cómo la palabra escrita de Dios. Ver la Biblia es viva, es activa, es útil para nosotros, pero nunca nos enseñaron a usarla como manual de instrucciones, como ese tesoro que nos guía. No. Y hay una palabra que está en Hebreos 4:12. Allí dice la palabra, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Vemos acá que la palabra de Dios revela lo que somos, pero también revela lo que no somos. Nos confronta, penetra nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Así que las exigencias de la palabra de Dios hacen que requiramos tomar decisiones. No solo debemos oír la palabra, también debemos permitirle que ella moldee nuestra vida. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios. Por eso la mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la palabra, en la Biblia. Y es nuestra porción obedecer lo que Dios nos ha dicho en sus páginas. Todo lo que creemos que escuchamos de Dios debe ser compatible con lo que Él ya nos ha revelado en la palabra. Por ejemplo, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pero contradice la Biblia, ese mensaje no es de Dios. Cuando Dios habla y nos sentimos orientados al actuar, podemos ver si la consecuencia de esa decisión nos trae paz o al contrario, nos roba la paz. Porque es increíble que el enemigo también nos habla y nos genera confusión. Pero vemos que lo que nos roba la paz es el mejor indicador para ver que ahí no es Dios quien nos habla o nos lleva a tomar dicha decisión. Y les voy a dar un testimonio. El año pasado, iniciando el año, me había quedado fuera de la contratación de mi lugar de trabajo, pues porque había aplicado mal a la convocatoria. Yo he tenido una particularidad y es que yo hablo mucho con Dios y yo le decía, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar avergonzada. Tú sabes que necesito trabajar, ponme donde quieras ponerme, pero ahí sentía que Dios quería era ver mi fe y confianza de lo que Él podía hacer. Y eso hizo que me mantuviera en calma. Me repetía, yo solo sé que es tu tiempo y es tu voluntad. Bueno, cogí mi carro y me puse a trabajar en InDriver. ¡Pum! Me llamaron de otro lado, me hicieron una oferta laboral y me dijeron que llegara documentación, una oferta interesante. Pero ahí yo pensaba que iba a tener que sacrificar mucho tiempo. Por ejemplo, tiempo que tenía antes disponible para con mi hijo, ya no lo iba a tener. Y eso hacía que me tenía que quedar allá en el trabajo. Vi un chico en edad que está creciendo. Wow, yo decía, Dios mío, y el fútbol, y el tenis, y todo cruzado, todo por trabajo. Eso me robaba la paz. Pero bueno, seguí adelante con el proceso. Me dijeron que tenía que enviar documentos y que tenía que anexar el carnet de la vacunación.
para poder ser contratada. Eso también me robaba la paz. Yo no quería vacunarme. Mi concepto sobre la vacuna era que yo tenía o tengo un día, una hora, un momento y un motivo del día en que Dios me llame a su presencia. Por lo que sabía que una vacuna no me iba a hacer inmortal. Por eso no me vacuné. Pero ahí empieza la situación a sopesar. Mi esposo me dijo, ve a vacunarte para que la contraten o no va a recibir el trabajo. Le dije, no, déjame que sea Dios quien me dé la respuesta. Y me encerré a orar y a hablar con el Señor. Yo les ponía mi temor, la situación que me robaba la paz, la situación con mi hijo. Yo tomé la palabra de mi Biblia de estudio, que es con la que me baso para citar la palabra. Y le dije a Dios, Señor, dime qué debo hacer. Yo no me quiero vacunar, pero si me debo vacunar, que seas tú hablándome. Me regaló una palabra, el Salmo 118:8, que decía, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Era como sentir que los hombres habían puesto la confianza en los hombres y no en Dios. Y dije, gracias Señor, porque tú me estás diciendo que mi confianza debe estar puesta en ti. No voy a correr a vacunarme. Y por el carnet, cuando dije no me voy a vacunar, por eso no puedo anexar el carnet, me dijeron paramos la contratación y les dije sí. Aquí se me pusieron bravos, pero bueno, era la guía, era la voz del Señor a través de la palabra. Y para sorpresa, a los 15 días después, me volvieron a llamar de donde yo estaba laborando, donde había aplicado mal. Y Dios me puso nuevamente en la mente la persona de la contratación. Esto es el resultado de haber aprendido a escuchar la voz de Dios y de saber que camino en obediencia a través de lo que su palabra me dice. Porque si hubiese sido otra persona, tal vez corro por miedo a quedarme sin trabajo o por dinero, necesito el dinero, necesito entrar a trabajar y hubiese corrido a vacunarme y hubiese puesto a robarme la paz todos los días pensando por qué me vacuné. Esto no es para discutirlo, es respetable lo que ustedes hicieron. Solo estoy dando mi testimonio frente a cómo aprendí en una experiencia a escuchar la voz de Dios. Y en este sentido, nada es más urgente ni necesario o gratificante que lo que ustedes deben hacer es escuchar lo que Dios tiene para decirles de manera individual, de manera grupal, pero al fin y al cabo, si queremos desarrollar una relación con otra persona, debemos conversar con ella de alguna manera. Esto significa hablar y escuchar. Así nos relacionamos usted y yo. Así que la mayoría de personas nos va a hacer mejor el poder hablar. Así no lo veamos. Elevemos la mirada al cielo y hablemos con el Señor. Y quedémonos en silencio a través de una melodía de fondo que usted pueda escuchar la voz de Dios. Oramos. Gracias Señor te damos por esta hermosa palabra, por esta enseñanza, Señor, por permitirme compartir a estos apreciados oyentes, Señor, lo que tú haces, cómo tú hablas, Señor. Y mañana sé, Señor, que debo continuar con este tema, Padre, porque tú quieres que se sepa cómo es tu voz, cómo es que tú hablas, cómo es que tú direccionas, pero sobre todo, cómo tú nos llevas a tomar decisiones que nos dan paz, que esto es lo más importante. Gracias, Señor, porque hoy te pedimos que afines nuestros oídos como los afinaste con Samuel, Señor.
que sepamos escucharte, que aprendamos, Señor, a ser pacientes a esa respuesta que tú darás cuando te buscamos, cuando oramos, cuando te agradecemos. Gracias, amado Dios, porque hoy es un día donde sé que tú te maravillarás en la vida de cada uno de los oyentes, de aquellos que han aprendido a verte como creyentes, a creer en que tú sí hablas y a buscarte la palabra. Perdónanos, Señor, porque crecimos de manera ignorante, crecimos teniéndole miedo a un Dios que no era para nosotros, ese que juzgaba, ese que señalaba. Al contrario, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que eres capaz de hablarnos a través de la palabra y de enderezar nuestros caminos cuando hemos estado equivocados. Gracias, Señor, por esta mañana y por esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden compartir esta palabra para que traigan bendición también a otros. Un abrazo.